Ricardo Pascale también fue presidente del Banco Central en dos periodos, 85-90 y 95-96. Bueno, muy buenos días. Antes que nada quisiera agradecer a esta prestigiosa universidad habernos recibido hoy para poder cambiar algunas ideas y felicitar al presidente Vergara y al equipo del Banco Central el haber impulsado esta iniciativa en ocasión de los 50 años que cumplía la institución, y la verdad a los autores, al doctor Odone, al economista de Brum, a Ariel Banda, que hicieron un gran trabajo que he leído minuciosamente. Yo me voy a dedicar a hacer algunos comentarios de lo que podrían haber sido quizás algunas lecciones de la experiencia, compartirlas con ustedes, más que muy lejos de pontificar, estoy en esto, sino más bien de compartir en un momento tormentoso del Banco Central. Todos los periodos son distintos, tienen sus características, nunca estamos libres de una tormenta, y a veces se concitan varios tifones a la vez. Bueno, entramos al Banco Central, salíamos de la dictadura, hay que ponerse un poquito en clima, o sea, renacía la prensa, renacía la libertad de prensa. Yo era periodista de un diario, me acuerdo en aquella época, y aprendí a redactar, que todavía no se me fue la redacción. Era una redacción elíptica, vos tenías que decir las cosas, pero manontropo, porque si no terminabas preso, ¿no es cierto? Y bueno, y el Parlamento que resurgía, los estamentos sociales, los sindicatos, en fin, el país empezaba a respirar, y naturalmente después de un periodo de esa naturaleza, con grandes expectativas, ¿no es cierto? Y el tema de los bancos centrales, en el fondo, es ser siempre consistente con esas expectativas. Eso creo que es uno de los grandes temas de los bancos centrales. Entonces, lo primero que hicimos con los muchachos allí, que fue un equipo, digamos, un diagnóstico que en Paraclínica nos daba. A mí me interesa mucho la clínica, pero en este caso primero tenemos que tener la Paraclínica. La Paraclínica, como ya hemos comentado alguna vez, digamos, todos los objetivos estaban mal. Esto no es una crítica, digo, no lo estoy diciendo en tono de crítica, es la realidad, ¿no? Son los números, es lo que está. O sea, la actividad había caído 15%, un objetivo, supongamos, el crecimiento. Otro objetivo que podía ser el empleo, 13,9% de desempleo. La inflación superando el 70%, otro gran objetivo. La distribución del ingreso muy regresiva, el salario real había caído 30% en poco. Junto con esto, o sea, ninguno de los objetivos que todo gobierno se pone para salir adelante, que puede ser el crecimiento, la distribución, el empleo, la estabilidad, ninguno se verificaba, sino que al revés, estaban todos en contrario. Ya eso solo en un país normal es complicado arreglarlo. Imagínense en un país que sale de un proceso dictatorial en el cual, digamos, las emociones están muy exacerbadas y con lógica, y esto era el campo económico. Corría por otro andarivel, pero la economía, por lo menos para mí, creo que para todos los que estamos acá, es una ciencia social, y lo que pasa en el campo político no es ajeno a los fenómenos económicos. En ese momento estamos saliendo de una dictadura, había que resolver el problema ese que ustedes imaginan, que no era competencia nuestra, pero sí rebotaba y estaba presente. O sea que en Paraclínica muy mal el enfermo, todo mal, pero en clínica era lo que me preocupaba más. En clínica lo que se mostraba, lo que se veía, era una enorme desconfianza de los agentes económicos. Desconfianza que iba, una cosa rara, mezclada con una ilusión de asimilar el advenimiento de la democracia con el advenimiento de la prosperidad, que no necesariamente son sinónimos, pero estaban presentes, y a veces presentes con mucha razón y con... En esta confianza
destruida, digamos, fue una de nuestras preocupaciones fundamentales, tratar de recuperarla. Los gobiernos, no voy a hablar mucho de la confianza, voy a mencionar nada más, dado el tiempo que tenemos que respetar y me parece muy bien, tratamos de recuperar la parte más de la gente más necesitada, en primer lugar, para ir recuperando la confianza. Tratamos de mejorar, digamos, si quieren ustedes, algunos equilibrios de tipo de equilibrios de Nash, pero en un resultado mayor entre los distintos grupos de agentes económicos y sociales que participaban. Y fuimos, como el libro lo menciona y algunos otros textos también, armando una política económica buscando recomponer los grandes equilibrios macroeconómicos y a su vez buscando que la gente mejorara su nivel de vida. O sea, teníamos que ir dando confianza. Yo calculo que más o menos al año y medio empezamos a ver algunos síntomas de que podrían llegar a tenernos alguna confianza. Esta política económica es muy importante recordarla porque es un caso un poco especial, por eso lo estoy tratando como un poco tormentoso y un poco peculiar. Tuvo una restricción muy importante que fue, digamos, parte del éxito también, pero fue una restricción. Los líderes políticos de la época, que después me voy a referir un poco más a este punto, la política económica tenía que ser funcional a el fortalecimiento de una democracia muy frágil que estaba renaciendo y con problemas no resueltos, problemas delicados, problemas que no se miden con estadísticas. La muerte de una persona no es que se murió uno o se murió en 500, uno solo, no es un tema estadístico, es un tema que pasa por otros andariveles. Dicho esto, fuimos armando, en fin, como se pudo, digamos, lo mejor posible esto, y al final fuimos recuperando, digamos, un poco el nivel de actividad, recuperando el empleo, me estoy refiriendo al primer periodo que estuve que estar en el Banco Central, al segundo voy a hacer una pequeña referencia nomás, porque estuve más o menos tiempo, recuperando el salario real. En la inflación tuvimos algunas dificultades, como se imaginarán, por la forma que tenemos de indexación de los salarios, la seguridad social y otros temas, y a su vez una política que nosotros teníamos de tipo de cambio que implícitamente hacía muy difícil reducir la inflación a los niveles que queríamos. En este tipo de temas, otra lección que nos queda de todo esto fue, digamos, que todo éxito de un banco central en el fondo es adelantarse a los problemas que tiene. Cuando los problemas en finanzas están arriba de la mesa, esto no sé si Gerardo estaba hablando de eso, es como el ser humano, cuando el ser humano desafortunadamente muestra en un órgano una afección de esas graves que todos sabemos, es porque el órgano ya no da más. Entonces el tema es el diagnóstico precoz y el adelantarse a los problemas. Puede estar el éxito en las finanzas, que tienen tiempos muy distintos a los que puede tener la biología o puede tener otras áreas del conocimiento. Siempre fuimos muy respetuosos de un tema que quiero resaltar y de los aspectos jurídicos. Yo siempre tenía tres problemas que eran oportunidad, conveniencia y legalidad de los actos administrativos. Era un periodo muy complejo, ¿no es cierto? Muy complejo. Entonces, la sala de abogados, acá creo que no veo ningún abogado de los que estaban en la sala, los cansé mucho. No iba nada a directorio, sino iba con informe de sala, ¿no? De la justicia letrada, y si era medianamente delicado,
con el informe de la sala. Entre estos desafíos tuvimos 3 desafíos, sinceramente, que es muy fácil hablarlo, pero son bastante complicados cuando uno está allí. Uno era el problema de unos bancos que estaban quebrantados, que al presidente Vergara le gusta el nombre, bancos quebrantados, usábamos, teníamos imaginación para crear nombres también, ¿no es cierto? Nunca hay que perderla. Bancos quebrantados, que en realidad cuando uno lee los informes del Organismo Internacional queda pasmado, porque cree que dice la crisis financiera previa fueron bancos chicos que se arreglaron vendiendo cartera e igualando el patrimonio del banco. Digo, es una cuestión casi contable, digamos así. Que después, por supuesto, esa cartera las administraba el Banco Central y después se la pasamos al Banco República porque no era función pero la mitad de los expedientes que venían en cada directorio del Banco Central eran resoluciones de créditos, malos créditos, una cosa, bueno, está, o sea, la resolvió. Tuvimos que... Entonces, bueno, los bancos, la verdad, muchachos, que no se podía, o sea, acá estaba, digamos, que juegue el mercado. Había una tendencia muy marcada, que juegue el mercado, que decía, bueno, el banco está quebrado, que se funde. Por otro lado, teníamos todos los líderes y nuestra convicción, además de la de los líderes, de que si yo dejo caer los 3 bancos que medían el 40% del sistema en ese momento, nos quedábamos no solo sin democracia, sino, no sé si, con la reempresa de Rincón de Bonetti y todas estas otras cosas más. Con lo cual, tuvimos que ir graduando de alguna forma, enfermos que ya estaban en fase terminal, pero bueno, tenía una superintendencia de bancos muy competente, que nos ayudó mucho, en el cual estaba ya Cantera, ya era un joven valor ya destacado, y estaba Juan Braga, Vázquez, finado Goberna, gente que tenía mucho compromiso. Fuimos tratando de arreglar ese tema para que el Banco República después lo comercializara. Las historias de esto son muchas y muy lindas, pero el tema es que el gran lío, la dictadura se lo dejó a la democracia. El gran lío de los bancos se lo dejó a la democracia. Arreglar el UBUR, arreglar los otros, eran bancos chicos, se arreglaba. El lío era esto. El UBUR lo había estropeado. El UBUR había tenido un comienzo un poco ahí. El presidente Iglesias fue el primer gerente general del UBUR. Si hubiera estado, bueno, no hubieran sido estos los problemas, pero bueno. Exacto. Y no estaba el Banco Central. Y bueno, después tuvimos el tema de la deuda externa. No les voy a explicar a ustedes lo que fue la deuda externa. Lo único que ahí se lleva uno y que aprende, Ariel Fernández nos ayudó mucho en eso también, imagínense, y todo, en fin, Juan Lascuaga, el gerente general Zambarino, todo, en fin, los abogados, los economistas, Braga, Banda, en fin. La deuda externa fue otro tema muy importante, y por último, un tema que no sabíamos cómo arreglar. Resuelto todo esto, teníamos un balance nacional que era una mentira. Mentira. Porque hay que decirlo, era mentira. Ni los bancos tenían los activos que tenían, creo que alguien mencionó algo por el estilo, o está puesto en el texto, ni tampoco las empresas tenían esos pasivos. O sea, había que reescribir el balance nacional. Era mentira esos activos y era mentira estos pasivos, hagamos un balance consolidado y terminamos con todo eso. Bueno, entonces imagínate ahí. Eso uno lee en los libros cómo se arregla una unidad económica, financieramente, pero cuando vos tenés una crisis sistémica que está fundido prácticamente todos los bancos, están fundidos, en República, digamos, le costó al Banco Central, por suerte, y además, digamos, hasta el 1992, que entró, digamos, a seguir más o menos las normas, seguir las normas prudenciales del Banco Centralista. Bueno, ¿qué caminos había? Había 3 caminos. Uno, el del mercado. Si están fundidos, que se funden. Había toda una corriente, ¿no? Corriente que además tenía tenía su teoría atrás, digo, en fin, yo respetaba todo. Pero, respetamos todo, pero tenemos que actuar, ¿no es cierto? Y además con que la democracia no se caiga. Después, había otros que decían, bueno, no sé, que se vayan arreglando de a uno, qué sé yo, en fin, que se vayan viendo.
Y la tercera que era que saliera una norma que era absolutamente una norma legal, que como comprenderán la norma legal era inconstitucional hasta el etcétera, ¿no es cierto? Totalmente, rompía los contratos, violaba todos los derechos de propiedad. Vos tenías un contrato con un banco, era como tener un boleto de ómnibus, ¿viste? Lo rompía lo mismo, no sirve para nada. Esto que lo estamos contando ahora, cuando uno lo vive todo junto, se complica, porque los bancos, los contrarios también juegan, ¿no es cierto? Uno está jugando, pero el que está marcando sabe y los bancos querían hacer una acción de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, viene todo un tema de persuasión moral que hablaba Samuelson, me acuerdo en sus primeras ediciones, este gran maestro, la moral suasion de los bancos centrales. Entonces charlamos con los bancos. Me escapó un banco solo, chiquito, que el abogado no se enteró. El abogado no se enteró, pero enseguida el banco, los Américas, ¿qué pasó? Los grandes bancos no hicieron nada y ustedes... Enterate, que querés una inconstitucionalidad de esto, que... Va. En fin, imagínense que no habíamos entrado al gobierno. El gobierno entra el 1 de marzo del año 85. El Parlamento, como ustedes saben, entra 15 días antes por la Constitución y se habían sacado una ley de suspensión de ejecuciones. Una cosa. ¿Cómo? Nada, entonces, todo en Constitución. ¿Cómo? Entonces, los bancos, vos imagínense... ¿Cómo apretás un banco? ¿Cómo lo pones en línea un banco si vos mismo, el Estado, o una parte del Estado, le está cercenando algunos derechos que son muy elementales? La verdad que la banca, bueno, fuimos conversando, como se podía, ¿no es cierto? Esto para mí es muy importante. Yo creo que no solo las políticas hay que aplicarlas, sino que hay un tema de las formas cuentan. Las formas cuentan. Tratar de reunirse todo lo que se puede con los bancos, estar de cerca, en fin, como se podía. En definitiva, no hubo ninguna acción de inconstitucionalidad tampoco en este tema, se fue arreglando y después se fue diluyendo, porque también es muy interesante, pero nos vamos mucho de tema y para estudiarlo, toda una teoría de los juegos también, porque ¿qué pasa? Vos ibas a un banco y te afiliabas a la ley y después no volvías más a ese banco. Entonces se fue arreglando en el contexto de la ley, pero más en mano a mano, ¿no es cierto? Fue interesante. Pero lo último que quiero resaltar, 2 puntos que son, y ya los dejo tranquilos, son los nuevos desafíos que tenemos en los bancos centrales, el cual el presidente Vergara es un experto y lo vive, no solo experto. Y lo sufre. Por eso arranqué diciendo, cada momento tiene sus líos, cada momento tiene su escenario internacional. Hoy estamos viviendo un tema de todo el advenimiento de la revolución de las informaciones y las comunicaciones, que es más que bienvenido, pero también tenemos a Cambridge Analytica, ¿no? Le suena, ¿no? En la página web te arrancan diciendo: yo le hago decir a las personas lo que ustedes quieran. Por supuesto, así ganó Trump, así ganaron los catalanes, así ganó el Brexit y distintas cosas. Que ahora está en todo este problema y ahora se destapa como una cosa así. O sea, el manejo de los big data y este tipo de temas. Y a veces sirve, como hay otra que se llama Palantir. Hay muchas de estas, Palantir, pero yo creo que este Palantir más bien para la inteligencia militar. En realidad, Osama Bin Laden lo capturaron porque Obama, o la administración de Obama, contrata a Palantir, que está frente a Stanford. Palantir es una empresa que entonces se dedicó a estudiar qué pasaba en algunos aspectos y resumo en esto. Descubrieron que en la zona que podía estar el señor Osama Bin Laden era una zona que todo el mundo tenía celulares, menos una casa que había 10 personas, o 12, y entraban siempre 10 o 12, todos sin celulares.
lo comunica a no sé a quién corresponde, no sé cómo sea el asunto, y después ahí siguen las acciones que todos ustedes conocen. Ahora, este avenimiento de la no solo a veces nos puede tener menguantes prerrogativas para hacer políticas, sino que además, y esto es bastante delicado, trae nuevos puntos oscuros, ¿no es cierto? El burnout, los problemas del ser humano, digamos, decaimientos y demás, por el envejecimiento laboral precoz, etcétera, etcétera. Y a su vez, que es una función fundamental, y los bancos centrales, y el Banco Central la cumple, me consta, estar permanentemente actualizando a las personas. El conocimiento pasa a ser definitivamente estar en el centro del ring en este tema. Por último, lo que quiero mencionar de estos desafíos, hablará el doctor Vergara, si es que cree oportuno, y yo creo que quiero rescatar de ese periodo fueron los consensos políticos que hubieron, que fueron los que permitieron salir de eso. Nadie crea que porque vos tomabas una medida cuando hay desconfianza, y toda la economía se basa en que hay confianza. Es un supuesto que no se pone porque es obvio, todo el mundo supone que si yo hago un cheque vos lo vas a cobrar y lo vas a pagar. Cuando tú sacás la confianza, tú tomás una medida, imagínense, quiero pensar en nuestra querida República Argentina, con quien tenemos tanta relación afectuosa y demás, es muy difícil y no se arregla. La confianza se sube por escaleras y se baja por ascensor, y digamos, ese fue el tema que más nos interesó. Y en estos consensos que hubo entre los tres líderes políticos principales que había en el momento, que eran el presidente de la República, el señor Wilson Farrell Aldunate, que era el líder del Partido Nacional, y el general Liber Sereni, que era el líder del Frente Amplio, ellos, cada uno en su estilo, cada uno en su manera, colaboraron y fueron, cuando los medios se dan cuenta que los líderes nos apoyaban, y que en realidad fue así, hagan lo que quieran, pero que no se mueva la democracia. En ese momento, ahí empezamos como a retomar confianza. La gente pero no nos empezó a tomar confianza porque fuéramos buenos o malos en el manejo de la política económica, que tendrían cada uno su opinión, sino que se dieron cuenta que el país estaba todo alineado en determinadas cosas y que no se podían vulnerar, porque si se vulneraban. Por eso soy tan optimista de Uruguay, que si hay consensos en algo, seguramente tendremos caminos mucho más promisorios, más aún todavía lo que tenemos. En el segundo periodo, que fue más breve, como ustedes saben, yo no quería, nunca quise estar ni en el periodo, ni en el primero, ni en el segundo, pero lo hice con mucho gusto y con mucho amor, en fin. Con el cuento de la escultura. Me escondía por ahí por el mundo, pero bueno, las comunicaciones me mataron. Lo único que traté de hacer fue ayudar al ministro Mosca en aquel momento. El ministro estaba muy preocupado con la inflación, que era impresentable, era 35%, y ¿cómo es impresentable? Directamente, ¿no es cierto? Para nosotros de 70 a 35, bueno, fíjate, un logro, pero era impresentable. Y Mosca tenía esa preocupación, y yo por supuesto también tenía esa preocupación, y nos sentamos a comer allí después en un boliche, y ahí resolvimos, y tuvimos los apoyos también de los líderes correspondientes, y ahí, están sus famosas rendiciones de cuentas con un solo artículo. Bueno, es lo que quería comentarles, y nuevamente felicitar al Banco Central, a la Universidad por los invitados y a los autores por tan magnífica contribución. Muchas gracias. Presidente.